Vamos a hablar de economía. El Banco Central realizó una fuerte baja, un recorte en la proyección del crecimiento para este año, también para el próximo. Chile va a crecer entre un 2,25 y 2,75 este 2019. Se acaba de conocer también el IMASEC con un 3,2% en julio de este año. Estamos con Miguel Ricaurte, que es economista jefe de Itaú. ¿Cómo está, Miguel? Bienvenido. Gonzalo, buenos días. Gracias por estar acá. Un gusto estar aquí. A ver, en primer lugar, hablemos de lo que se conoció ayer, que es la rebaja o el recorte de la proyección de crecimiento del país. ¿Sorpresivo para ustedes o dentro de las expectativas? En términos generales, lo que hizo el Banco Central ayer fue ajustar un escenario que venía desfasado porque venía desde junio. Entre medio habían pasado hartas cosas, en particular se había hecho más evidente que el escenario internacional estaba pegando a Chile. Y ajustó las proyecciones de crecimiento, obviamente hizo los recortes de tasa que hizo en junio y ahora, de la mano de este escenario que sería algo peor para el mundo. Sí. A propósito de peor, ¿es lo peor para Chile? ¿De aquí en lo que resta del año debería mejorar el panorama o debemos seguir atentos al escenario externo? Yo creo que es indiscutible que seguimos viendo al escenario externo muy de cerca porque todavía tiene espacio para deteriorarse. El tema entre China y Estados Unidos no se ha resuelto. Eso es lo que nos ha pegado, lo que le ha pegado a economías como Alemania, como Corea, que ya sienten el impacto de menor comercio con China. Pero de cara a los datos de la segunda mitad del año, probablemente van a ser mejores que los de la primera mitad del año porque la base de comparación es bastante más favorable. Chile creció bastante menos del segundo semestre del año pasado que el primero. Claro. De todas maneras, lo que dice el Central, debe coincidir con el análisis en su informe, es que a pesar de los mejores números, ese crecimiento no va a ser lo suficientemente potente lo que venga para contrarrestar el bajo crecimiento de los meses anteriores. Efectivamente, el crecimiento, como lo dice el Banco Central, entre 2,25 y 2,75 parece razonable. De hecho, el dato del IMASEC de hoy día me hace pensar que vamos a estar bastante más cerca de la parte baja de ese rango de crecimiento, porque efectivamente crecemos 3,2, el mejor crecimiento del año, pero aquí hay una base de comparación baja. Julio del año pasado fue muy malo, eso hace que rebote un poco el crecimiento y hubieron días laborales adicionales en julio de este año versus el año pasado, exactamente. De manera que si uno corrige por esos factores, el crecimiento hubiera sido solamente 2,4, no 3,2. Claro, ese es el crecimiento real. Ese crecimiento exacto, limpio de estos efectos, claro, que se parece, como tú ves, a la parte más baja del rango de crecimiento del Banco Central. Desde ese punto de vista, el IMASEC de esta mañana es una mala noticia en cuanto nos lleva a pensar y confirmar que el recorte del crecimiento anunciado ayer por el Central va a estar más cerca de la base del 2,25 que del 2,75 para este año. Sí, probablemente en ese sentido es una mala noticia. Ahora hay que recordar que el Banco Central siempre hace esta cosa de ir achicando el rango de crecimiento, lo va ajustando y en el IPOM de diciembre va a tener una estimación puntual. Vamos a ver obviamente qué datos salen entre medio, pero probablemente estamos hablando de un crecimiento, como te digo, más cerca de la parte baja de ese rango en nuestra opinión y más bien lo importante, las fichas nos las jugamos de cara al próximo año. El Banco Central ya ha recortado la tasa en 100 puntos base. Dice que puede hacer más si lo necesita hacer. El gobierno está adelantando gasto en inversión. Eso tiene que estar empezando a impactar en algún momento, en particular a la inversión, que ha venido todavía dinámica, pero que como ves en el propio IPOM, el Banco Central está proyectando un crecimiento de 4% este año y el próximo, no muchísimo más, y ya considerando lo que se está haciendo en materia fiscal y monetaria. Sí. Dentro de las herramientas que tiene el Banco Central, ¿está actuando la línea correcta? ¿Es todo lo que puede hacer el Banco Central? Mira, el Banco Central siempre puede hacer más, puede recortar la tasa más, puede hacer lo que hizo en la crisis financiera internacional, pero estamos lejos de ese escenario macroeconómico tanto por lo doméstico como lo externo, donde implica darle mucho más espacio de aire para respirar al mercado financiero y por lo tanto para que financie proyectos de consumo, de inversión. Perdón, Miguel, si hablamos, por ejemplo, de la herramienta que tiene el Banco Central del manejo de la tasa de política monetaria, ¿cuándo fue el punto más bajo de la tasa de interés en la economía chilena? Las tasas más bajas las tuvimos después de la crisis financiera, la tasa estuvo en 0,5, hoy día estamos en 2%, entonces en principio hay todo ese espacio, pero en un contexto mundial donde las tasas de interés, las tasas de mercado, al final el Banco Central quiere influenciar sobre las tasas de mercado, eran bastante más altas que hoy día. ¿Qué sucede? Que hoy día al bajar el Banco Central la tasa, la acerca a lo que tiene el mercado esperado. Ya los créditos hipotecarios, por ejemplo, que se mueven muy de cerca con la TPM, ya están cerca de los mínimos históricos. Del 2 y tanto. Exactamente. Y lo mismo ocurre en otras líneas de crédito.
La pregunta del millón es si es que esta baja de tasas es suficiente para incentivar a la gente a salir a consumir más. Y acaba de publicarse el INPC el día de hoy. El IPEC. El IPEC, perdón, el día de hoy. Y vemos que los consumidores están 13 meses en territorio pesimista. El único subíndice que sigue estando optimista es que este parece ser un momento adecuado para comprar bienes del hogar, probablemente porque los precios no han subido, no ha habido ese traspaso de la devaluación del peso a precios domésticos, pero la situación del país a 5 años, que es la cosa más estructural dentro de esa pregunta, dejó el mínimo histórico que tocó en junio, pero está muy cerca de la peor evaluación que la encuesta tiene desde el año 2002 para cómo se ve el país de aquí a 5 años. Hay un deterioro más bien estructural. Si las tasas de interés más bajas ayudan a corregir eso o no, habrá que verlo. Dentro de los factores que construyen, ¿verdad?, la energía de una economía, los consumidores, ¿qué parte de esa torta toman? Digamos, ¿cuán importante es la confianza de los consumidores dentro de la energía de una economía? A ver, el consumo dentro del PIB es cerca de 2/3. Es muy relevante. Es muy relevante en una economía como Chile. Eso es súper importante. Si nosotros consideramos que 2/3 del PIB son en base al consumo y tenemos 13 meses de pesimismo en los consumidores, estamos mal. La pregunta es, con las últimas medidas que ha tomado el Banco Central, ¿cuánto debemos esperar para ver si hacen efecto o no? Mira, uno típicamente piensa que las bajas de tasa se demoran entre 6 meses a 9 meses a verse reflejadas. Entonces, no es difícil que recién a mediados del próximo año podamos decir estas bajas, estos 100 puntos base, efectivamente tuvieron un impacto sobre la economía. Ahora, vienen acompañadas de las medidas de estímulo fiscal que está haciendo el gobierno y esas tienen un impacto un poco más de inmediato. La inversión de construcción ha estado dinámica y probablemente va a seguir estando dinámica porque justamente lo que busca apuntalar las medidas de estímulo fiscal son la inversión en infraestructura, carreteras, hospitales, qué sé yo, y donde vemos algo de debilidades en las compras de maquinaria y equipos. Y eso sí ha venido debilitándose desde el final del año pasado, es lo que puede uno ajustar más rápidamente. Si el escenario externo se ve incierto, no renuevo una flota de vehículos, no compro maquinaria nueva, pero el edificio que partí construyendo el año pasado lo tengo que terminar de construir. Entonces va a haber dinámica e inercia y la expectativa es que en algún momento el escenario internacional deje de deteriorarse, que en algún momento Estados Unidos y China se pongan de acuerdo al final del día. Ahora, hay cierto tipo de inversiones que definitivamente esperan otro tipo de señales. Y que por su envergadura realmente lo que se haga acá adentro es muy poco trascendente. Están pendientes de lo que pasa entre Estados Unidos y China. El problema es que, por ejemplo, las negociaciones están previstas recién para octubre. Recién en octubre se van a poner a conversar. Y ya vemos que las conversaciones hasta ahora han sido infructuosas. Desde ese punto de vista, ¿qué tipo de inversiones van a seguir probablemente muy congeladas mientras esto dure? Mira, es una buena pregunta. Yo, insisto, tomando las medidas que tenemos sobre la mesa, la parte de infraestructura debería moverse porque eso es algo, además, que le sirve más a la economía doméstica, no necesariamente afuera, pero las inversiones relacionadas al sector industrial exportador, esas son las que van a estar más congeladas porque van a estar más expectantes justamente de cómo evolucionan las discusiones. Minería, por ejemplo. Sí, probablemente minería, no obstante lo cual, minería tiende a moverse con decisiones de mucho más largo plazo. Las minas tienen vida útil de décadas, por lo tanto, sus inversiones de corto plazo corren por otro carril cronológico, por decirlo de alguna manera. El propio Banco Central lo dijo entre el IPOM y el informe de percepción de negocios, los grandes proyectos mineros que se esperaba que vinieran este año, esos han venido. Lo que no ha venido ha sido la inversión alrededor de esos proyectos, que es la inversión más bien de infraestructura, de comunicaciones. La compra de maquinarias, de equipos. Exacto. Esa es la que está parada. Esa es la que está parada. Y ese es el problema. Y probablemente va a estar mientras no se resuelva el tema. Ahora, ojo, las inversiones mineras son de largo plazo, pero el hecho de que hoy día tenemos este escenario y además este escenario también conlleva un precio del cobre que está bajando. Eso también es una mala noticia y ese impacto, ¿cuándo se va a percibir? El impacto del precio del cobre más bajo tiene dos márgenes, digamos. El primero, el más directo, es que le va a pegar a las arcas fiscales. El déficit de este año probablemente va a estar un poco por sobre el 2,1% que el fisco anunció cuando actualizó, digamos, sus proyecciones, en parte porque el crecimiento ha sido más bajo, en parte por el precio del cobre más bajo. Y en el segundo margen donde importa es justamente en el de las inversiones.
Si el mercado percibe que esta baja del cobre de ahora es transitoria, no debería afectar mayormente las grandes inversiones mineras. Si piensa que es algo más bien permanente, sí lo va a cambiar. Ahora, si miramos lo que reportamos, yo soy parte del comité del precio del cobre para la regla fiscal, la expectativa es que el precio del cobre se vuelva hacia algo más cerca de 2.80 en los siguientes 10 años. Es un promedio de los siguientes 10 años. Promedio de 10 años. Exacto. Pero es el que probablemente miran los grandes proyectos mineros. Exactamente. Es el que se considera por parte de los proyectos mineros para... No necesariamente esa cifra, pero sí esos horizontes de proyección. Década. Exacto. Entonces, si miramos hoy día un precio del cobre algo por debajo de 2.60, pero en el mediano plazo la expectativa de todas maneras es que se devuelve más cerca de 3 en algún momento al final del día, todavía creo que es razonable pensar que esos proyectos mineros van a seguir avanzando. Puede que ciertas partes se frenen, pero no se congelen completamente. El entorno externo es importante, no podemos olvidarnos. Si uno suma exportaciones más importaciones, eso es igual a cerca de la mitad del Producto Interno Bruto de Chile. Chile es una economía muy abierta al mundo y por lo tanto lo que pasa afuera es determinante para lo que puede ocurrir aquí domésticamente. ¿Cuál es tu proyección respecto a en cuánto va a terminar el PIB, el crecimiento del PIB para este año? Mira, nosotros tenemos una proyección a la luz de los datos más recientes que va a estar más cerca del 2,2%. Para este año. El año pasado crecimos 4%. Es una desaceleración importante. El consenso de mercado está un poquito por sobre ese número, cercano a 2,5, algo más de arriba. Vamos a ver, de hecho, después de este dato de hoy día, se publica la encuesta del Banco Central el martes próximo, deberíamos tener datos nuevos, pero no va a ser un gran crecimiento. El próximo año hay expectativas de que todo este estímulo fiscal y monetario tenga algún impacto. Ahí es, insisto, donde nos jugamos las fichas. Y hay un tema relevante. La elección presidencial de Estados Unidos del próximo año probablemente va a marcar los tiempos de la negociación comercial. El presidente Trump no puede entregar una economía en recesión o muy desacelerada porque le va a costar ganar una elección ahí y por lo tanto parece razonable pensar en que entre ahora y el invierno del próximo año, o verano en el norte, haya algún avance material en la discusión comercial y que cambie un poco el escenario. Pero podemos todavía tener 2-3 trimestres de incertidumbre, de datos malos y de falta de resolución por el tema externo. Más el Brexit, más qué va a pasar con Argentina. Son factores que nos pegan a economías emergentes. Sí, dentro del panorama internacional, porque ya todos, aunque no seamos expertos, hemos ido aprendiendo que lo que pasa fuera de nuestras fronteras nos impacta. De partida, estamos cada vez más conscientes y preocupados, por ejemplo, de lo que ocurre con nuestros ahorros. ¿Qué pasa con los fondos de las pensiones? Que también, dicho sea de paso, ha recibido el impacto de toda esta crisis internacional, con el peor desempeño de los fondos más riesgosos que están en esas inversiones en este año, ¿no? Ahora bien, dentro de los factores externos, ¿cuáles son los que más directo nos pegan? ¿China? China, definitivamente. Por el cobre. Por el cobre, correcto. Segundo. Segundo, nos pega lo que pasa en Estados Unidos por el dólar. Porque el dólar, además de pegar obviamente al peso chileno, le pega al cobre también, le pega a la actividad mundial. Ese es el segundo factor. China, Estados Unidos. Luego probablemente lo que ocurre en Europa por un tema de que Europa es un mercado relevante y genera ruido financiero. No tanto porque le vendemos no porque cosas. Nuestros envíos estén mucho allá. No está mucho allá, pero es como gran mercado. Después de China y Estados Unidos, Europa es el mercado más grande que la región, me refiero a Sudamérica, a Latinoamérica. Pero el ruido financiero que genera preocupación y empiezan estas discusiones de que si una economía periférica, Grecia, Portugal, hace agua, empieza la gente a preguntarse qué otras economías emergentes pueden estar expuestas. Y finalmente, Miguel, de todo este ruido externo, ¿cuán importante es el ruido interno? ¿Cuán importantes son los factores que, por ejemplo, ya está señalando el mismo Banco Central? Ayer lo decía, viendo que la discusión en materia laboral tal vez debería revisarse por el contexto. ¿Compartes que esos elementos también pueden afectar? Mira, yo lo pondría en el siguiente contexto. En un momento donde el flujo de noticias externo es negativo, no tener noticias domésticas positivas no es bueno. Tenemos algo positivo que es el avance de la reforma tributaria porque el sector empresarial obviamente lo recibe bien, pero tenemos la discusión de las horas laborales, el lento avance en otras materias que el gobierno hubiera querido legislar que se suman a este flujo negativo de noticias y que no ayudan a la recuperación. Ahora, lo último, en 2005 se hizo una rebaja de la jornada laboral y no pasó nada.
¿por qué esta vez sí puede incidir? Mira, la pregunta es difícil de responder por lo siguiente. No podemos saber qué hubiera pasado si no hubiera habido la reforma laboral de 2005. Lo que sí está claro en el escenario de 2005 versus el actual es que en ese momento Chile se estaba acelerando. Pasamos de este periodo post-2001 de bajo crecimiento hasta 2003-2004 y empezó después el boom minero, gran crecimiento. Probablemente eso ayudó a capear la reducción de la jornada laboral sin mayores costos. ¿Podríamos haber crecido más? Tal vez, no lo vamos a saber, pero es una posibilidad. ¿Qué sucede ahora? Que esta discusión ocurre en un momento donde la economía chilena y la economía mundial están creciendo menos. Entonces, el ruido que genera, la incertidumbre que se genera en torno a esta y otra reforma, la reforma previsional también es parte de esta discusión, puede pegarle a las expectativas y por ese lado tener un impacto sobre la actividad. Muy bien, Miguel Ricaurte, muchísimas gracias por venir esta mañana. Un gusto. Que tengas buen día. Igual para ti.